fue encargado de realizar el diseño de nuestra área de cumplimiento legal, permaneciendo quizás con esta línea de jornadas informativas sobre algunos temas que son relevantes para las empresas y para las personas. Él también es abogado independiente, por lo que durante el transcurso de esta jornada nos va a compartir también sus datos en caso de que alguien le quiera hacer algunas consultas más puntuales que estén relacionadas o no con la charla. Les doy la bienvenida a esta charla online sobre la ley de ciberseguridad y el impacto en Chile, las obligaciones que tienen las empresas respecto a esta. Les comento que la jornada está siendo grabada y luego va a ser compartida con ustedes vía correo electrónico, al igual que la presentación que Carlos nos mostrará durante la jornada. Les comento que Carlos expondrá los contenidos sobre la ley de ciberseguridad, considerando que esta charla es una perspectiva legal de ella. Y al final tendrán la posibilidad de abrir sus micrófonos para poder compartirnos sus consultas, o si quieren irlas dejando en el chat o ir reaccionando durante la jornada, están en total libertad. Recuerden que el uso de cámara y micrófono es optativo, y en el caso de que a alguien se le quede el micrófono abierto, voy a estar atenta para irlo cerrando, cosa de que no quede grabada alguna conversación privada. Sin más, los dejo con Carlos. Espero que vayan tomando nota respecto a esta ley que viene a revolucionar un poco el tema de la protección de datos y la ciberseguridad en temas informáticos. Carlos, compártanos pantalla. Sí, primero que todo me voy a presentar. Como dijo Francisca, mi nombre es Carlos Díaz. Ya, yo fui el abogado encargado de diseñar toda el área legal de Cumplimiento Chile. Eh, lo que vamos a tratar hoy día es, como dijo Francisca, y esto quiero que quede, lo voy a recalcar porque quiero que quede demasiado claro, que es el aspecto jurídico, ¿ya? Porque hay muchos conceptos o cosas que son propias de personas que se manejan en informática, ¿ya? Entonces, esto es un complemento, es como un aterrizaje general de lo que es la ley de ciberseguridad, ¿ya? Voy a compartir pantalla para que comencemos, ¿ya? Las preguntas siempre las hacemos al final, entendiendo que yo no soy dueño de la verdad absoluta. Lo que hacemos siempre con Cumplimiento Chile es que al final se hacen las preguntas y si hay algo que no está dentro de mis capacidades de responder en el momento, se dejan anotadas las preguntas y yo después les mando un correo general con Francisca respondiendo la pregunta y averiguando la respectiva duda que quedan. Así que sin más, voy a comenzar a exponer, voy a compartir pantalla para que Francisca me diga si es que estoy bien. ¿Se ve? Sí, vemos la pantalla de Teams. Y no se ve el PowerPoint. No, aún no. Ya, entonces, en la otra. Hola, buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. ¿Y ahora, Francisca? Estamos acá iniciando. Ahora sí. Ya, perfecto. Vamos a iniciar entonces. Chicos, ¿Qué vamos a perdón, hablar hoy? Carlos. Recuerden a Ya, los últimos que se conectaron que la sesión está siendo grabada y que la presentación y la grabación va a ser compartida con todos ustedes. ya, perfecto. Como dijo Francisca, hoy vamos a hablar de la ley de ciberseguridad y el impacto y las obligaciones que tiene para la empresa. ¿Ya? Durante esta charla vamos a hablar de distintos tipos de cosas, cómo revolucionó esto, la historia, cómo se creó, cómo se relaciona con otras leyes, la ley de ciberseguridad. Vamos a señalar cuáles son los grandes desafíos, cuáles son las instituciones que se crearon a raíz de esta ley. Pero lo primero que vamos a partir es haciendo nuestra siguiente pregunta. Muchos de los que están acá son personas que pertenecen a alguna empresa y tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Has recibido algún correo sospechoso alguna vez? Al hacer un clic, ¿te ha generado dudas?
¿Tu empresa podría operar si es que pierde información hoy? ¿Existen respaldos? ¿Existen protocolos para prevenir esto? ¿Y hay responsables definidos para evitar esto? Eso es lo primero que tenemos que hacernos preguntas con respecto a la ley de ciberseguridad. Todo hoy en día es a través de la tecnología, ya se fueron dejando de atrás. Todas las cosas o la información a través de carpeta cada vez se ocupan menos. Siempre tenemos respaldo a nivel de drive, si es que somos una empresa, a través de telecomunicaciones, y entonces eso es lo que tenemos que saber, ¿ya? Es una realidad incómoda. La mayoría de los ataques comienzan hoy en día con un simple clic. O sea, ayer nomás a mí me llamaron para cambiarme de plan en Movistar y a mí ya me pareció sospechoso porque me estaban señalando que por WhatsApp hiciera y escaneara mi carnet de identidad y no era un número conocido por mi teléfono. Entonces, un incidente en información digital puede afectar a la información, puede afectar a la operación de tu empresa, a tu reputación, al cumplimiento legal. Entonces, por eso es que Cumplimiento Chile ha abarcado todas estas materias de leyes famosas y todo, porque queremos asegurarnos de que tú puedas, que puedas prevenir esto, ya no sea un acto solamente de reacción, que te pasen las cosas y tú reaccionar, sino que un acto preventivo. Entonces, hoy en día la ciberseguridad es un riesgo real, pero hay que primero saber los conceptos fundamentales. O sea, la ley, esta ley fue promulgada en 2024, después vamos a ver por qué, ¿ya? Pero hoy en día, entender conceptos básicos de ciberseguridad es sumamente importante, porque con esto vamos a entender ciertas figuras que se nombran a veces en noticias y que no entendemos. Y el artículo 2 de esta ley es la que define estos conceptos fundamentales. O sea, comprender estas definiciones es sumamente importante porque te permite identificar qué se protege, qué estamos protegiendo, qué riesgos existen, cuándo un evento puede presentarse en un incidente de ciberseguridad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es la ciberseguridad. El artículo 2 lo define, ¿ya? Que consiste en preservar, y esto es sumamente importante porque son los principios de la ley, la confidencialidad de datos, la integridad y la disponibilidad y resiliencia de la información y de los sistemas informáticos con el fin de proteger a las personas, o sea, estamos protegiendo por ende a las personas, a la empresa propiamente tal y a la sociedad frente a incidentes de ciberseguridad, incidentes digitales. Entonces acá tenemos que tener que no solamente estamos protegiendo la información, sino que estamos protegiendo también a las personas y estamos recalcando la importancia de las empresas. Hoy en día, las empresas o las organizaciones dependen de múltiples sistemas digitales, o sea, todo está manejado a través de sistemas informáticos, sistemas de venta, a través de un clic, todo se paga, las cuentas se pagan a través de sistemas, el banco, plataformas de gestión empresarial, bases de datos de clientes en materia de salud, correos electrónicos corporativos que pueden tener información sensible, sistemas contables, plataformas de pago, todo hoy en día está manejado por la internet o por inteligencia artificial o por sistemas digitales. Entonces, estos se pueden ver comprometidos con una operación que no esté protegida, ¿ya? Entonces, la primera definición fue ciberseguridad y la segunda es activo informático. ¿Qué dice que es un activo informático? Que es la información almacenada en un sistema o en una red informática que tiene valor para la persona o que tiene valor para la empresa. Ejemplo, la base de datos de cliente. Quizás para un estudio jurídico, su base de datos de cliente es elemental para cualquier empresa, por ejemplo, para la misma Capacción, ¿ya? Registros contables, contratos digitales, los contratos de una empresa, la información de los trabajadores y información sensible. Esta ley está sumamente interrelacionada con la ley de protección de datos. O sea, cuando yo hice esta charla el año pasado de ley de protección de datos, y que esto va a tener una reforma, ya tuvo una reforma, pero que va el próximo año, si no me equivoco, a fin de año, hay una reforma que va a empezar a entrar en vigencia, si no me equivoco, a fin de año. Eh, la información, los datos sensibles y los datos personales de las personas son sumamente importantes, ¿ya? Entonces la pérdida o la alteración de esta información
puede generar impactos económicos globales, operativos o legales, ¿ya? Pero ¿cuáles son los principios que tiene esta ley? Tiene tres principios. La confidencialidad, o sea, la información solo puede ser accesible para aquellas personas o sistemas que estén autorizados para utilizarla. Si yo, por ejemplo, tengo un banco, yo tengo un banco y en el banco tengo la información que estoy protegiendo, por ejemplo, de Cristian. Hay una persona que estaba conectada ahí que se llamaba Cristian Díaz. Ya, y tengo esa información de esa persona. eh, Obviamente se va solamente a ocupar para fines bancarios, no se va a filtrar su información a otra institución. Y eso tiene que ver con el principio de confidencialidad y con la ley de protección de datos sensibles o datos personales propiamente tal. Principio de integridad. La información no debe ser alterada, porque ello puede causar una gran conmoción si es que tengo información falsa de alguna persona o de algún producto. O sea, este principio garantiza que los datos cibernéticos se tienen que mantener de forma correcta, confiables, y no se deben alterar. ¿Se imaginan alguien se metiera a la red de un hospital y cambiara la ficha clínica de todas las personas o los pacientes? Imagínense, eso generaría un gran riesgo, salud, problema de la salud, y podrían matar incluso a una persona. Y el principio de disponibilidad, que significa que la información y los sistemas en informática deben ser accesibles cuando se requiere. ¿A qué quiere decir esto? Es que hay ciertos sistemas, por ejemplo, el sistema bancario, tiene que estar disponible. Es decir, hoy en día todo es a través de los teléfonos, a través de el RPAS, entonces, un día en que se caiga tu banco, en que no funcione tu tarjeta, significa que muchas veces no está disponible, muchas veces por una falla, pero puede ser perfectamente por un hackeo. Entonces, nuestra tecnología ha avanzado tanto a través de los años que se ha vuelto principal la forma de poder proteger estos. Y la ley también define lo que es ciberataque. O sea, ya dijimos qué era la ciberseguridad, dijimos cuáles son los principios, lo que es un incidente de seguridad y qué es un ciberataque. Un ciberataque se entiende con cualquier intento de destruir, alterar, exponer y deshabilitar o acceder de manera no autorizada a un activo informático, que también definimos lo que era activo informático. O sea, yo aquí puede ser que estoy modificando algo, alterándolo, o estoy teniendo solamente acceso indebido, o estoy destruyendo información que está dejándola embarrada. Entonces, estas acciones pueden tener muchos objetivos, por ejemplo, obtener información confidencial, ya como lo que pasó en el ataque EMCO, que lo vamos a explicar más adelante como ejemplo, interrumpir el funcionamiento de sistemas, alterar información que está almacenada, realizar fraudes informáticos quizás para realizar una estafa, extorsionar a una organización mediante el bloqueo de sus sistemas. O sea, pueden haber múltiples razones por las cuales yo quiera realizar un ciberataque. Y que este concepto es sumamente importante para el tema de ciberseguridad. Incidente de ciberseguridad, ¿ya? El incidente de ciberseguridad, la ley dice que es cualquier evento que compromete o perjudica la confidencialidad o cualquiera de los principios de la integridad o la disponibilidad de la información. O sea, puede ser que esté logrado o no, ¿ya? O sea, un incidente no necesariamente implica que el ataque sea exitoso. O sea, yo a través de personas que hagan el reporte, estoy detectando un incidente de ciberseguridad y tengo que al tiro avisarlo en mi empresa para tomar las medidas y que esto no se expanda. O sea, esta identificación es algo sumamente importante y es uno de los conceptos claves de la ciberseguridad. Entonces, todos estos conceptos que hemos visto ya nos permite identificar qué información debe protegerse, qué riesgos afectan a la empresa, en qué eventos pueden haber incidentes de ciberseguridad y cuáles son los principios que están acá relacionados. Entonces, vamos un poco más a la historia. ¿De dónde se origina la ciberseguridad? ¿Dónde fue este marco que marcó el inicio de la ley? Y acá empezaron a haber temas de riesgo tanto en el sector público como privado. De hecho, vamos a ver que uno de los principios o uno de los objetivos, mejor dicho, que quiere esta ley
es que la información entre el sistema público y privado se vaya compartiendo, ¿ya? Para que no hayan problemas de ciberseguridad, ¿ya? Gran parte de las actividades económicas dependen de los sistemas tecnológicos, como lo dije inicialmente. En Chile, la digitalización ha crecido súper rápido, ¿ya? En donde, en los servicios bancarios, en los sistemas de salud, o sea, ya nadie pide hora presencialmente, o sea, todo se hace por internet. Ya el comercio electrónico, muchas veces estamos comprando cada vez a través de Mercado Libre, estamos comprando muchas veces las tiendas, o sea, Falabella ya casi está desapareciendo, ya siempre compramos por internet. Plataformas gubernamentales, ya que también hubieron varios hackeos hace poco respecto a esto, y esto significa que la economía y los servicios esenciales dependen de los servicios informáticos. Esta es la razón de la ley. ¿Y cuáles son las tendencias internacionales respecto a esto? Los ataques de ransomware han aumentado en la última década. Estos ataques son de virus maliciosos, ¿ya? Los ataques de infraestructuras críticas han crecido a nivel mundial. El cibercrimen se ha convertido en un riesgo económico. Y esa es la situación en Chile, ¿ya? Y el CSIRT del gobierno ha aumentado, ha reportado un aumento constante de incidentes de sectores como sistema financiero, organismos del Estado, universidades, sistemas de telecomunicaciones. Cuando hable de esta sigla, que la vamos a explicar más adelante, estoy hablando del sistema de monitoreo que establece la ley, que son los que tienen que reportar cuando hay un caso de un incidente cibernético. ¿Cómo ha evolucionado la ciberseguridad? La primera política que hubo en ciberseguridad en nuestro país fue la Política Nacional de Ciberseguridad que comenzó en 2017. Ya, esto estableció una estrategia para enfrentar riesgos de un entorno digital y definió ciertos objetivos para fortalecer la resiliencia del país frente a incidentes informáticos. Entre los objetivos que tenía era fortalecer la infraestructura cibernética, promover cultura de ciberseguridad, ¿ya? Y mejorar la coordinación entre el Estado y el sector privado, pero esto no fue suficiente, ¿ya? Tenía carácter estratégico y programático, pero faltaba un peso legal. Y es por esto que nació la ley de ciberseguridad, porque la Política Nacional de Ciberseguridad no fue suficiente. ¿Ya? Uno de los principales eventos que gatilló la incorporación de esta ley fue el incidente que ocurrió en el 2018 donde se hackearon al Banco de Chile, ¿ya? Y esto demostró que había una vulnerabilidad tanto en el sector privado como en el sector público. Ahora voy a dar dos ejemplos que marcaron el inicio de la ley de ciberseguridad. Banco Chile, año 2018, ¿ya? En el Banco Chile, mediante el sistema SWIFT, ya, Y entonces, que ¿cómo lo era, conozco para que, porque yo no estoy como Francisca, agregando ¿puedes pilas y tapar el marcando en sonido, rojo, por pero favor? mejor se quedan mi fe, entonces, Un minuto, en eso estamos. Ok. Ya, perfecto. El primer ejemplo, que era el de Banco de Chile, ya, mediante un sistema de SWIFT, ya que era una red internacional utilizada para enviar transferencias seguras entre países, se ejecutó una estafa o un robo bancario a través del grupo Lazarus. ¿Ya? Este incidente comenzó a través de un correo, estos correos maliciosos o fraudulentos que se llaman phishing. ¿Ya? Y lo que pasó acá, que con un clic las personas pueden quedar hackeadas. ¿Ya? Mientras los atacantes ejecutaban un robo, desplegaron un malware, ya que es un software malicioso diseñado para dañar, y esto inutilizó 9.000 computadoras a todo el país. O sea, imagínense, con un clic inutilizaron 9.000 computadoras a nivel de Banco de Chile, ¿ya? ¿Y qué pasó acá? Que se aprovecharon de esta situación y se realizaron transferencias fraudulentas por 10.000 millones de dólares. O sea, la alerta que hubo acá, el robo fue gigantesco. Y este ataque provocó a través de, además de una interrupción total de los servicios, porque se cayó la plataforma del Banco Chile, que es uno de los bancos que ha reconocido que tiene mayor seguridad, pero que vulneraron el Banco de Chile, evidenció la importancia del factor humano, del monitoreo de las transacciones y que tienen que haber encargados de detectar ciberseguridad. O sea, no basta solamente con tener un buen sistema digital, sino que personas que puedan avisar cuando hay un problema así. Hubo otro que fue el hackeo al Estado, el EMCO, ¿ya? Eh,
Este hackeo fue al Estado de Chile a través del grupo Guacamaya, ¿ya? Que es un colectivo de hackers, y esto produjo una vulnerabilidad a los correos, a la plataforma de correos de Microsoft, ¿ya? Y que esta fue con una falla conocida que tiene estos correos, que es el proxy logon, que era un error que permite al atacante acceder remotamente en los sistemas. ¿Cuál fue el problema acá de seguridad por parte del Estado? Es que existe un parche de seguridad que corrige las fallas de este sistema, pero este no estaba instalado, no estaba actualizado. Entonces ahí los hackers aprovecharon esa brecha y accedieron y extrayeron más de 10.000 terabytes de información, que es mucho, ¿ya? Y 400.000 correos de información sensible, información ya que puso planes estratégicos del país, antecedentes de seguridad fronteriza, datos de inteligencia generando una crisis institucional y demostrando que el país estaba afectado. ¿Ya? Hace muy poco, y con esto me puede quizá ayudar Francisca, si no me equivoco, Francisca, ¿fue el año pasado que hackearon el Servicio de Impuesto Interno? Así es, Carlos. Sí, bueno, ustedes saben, el Servicio de Impuesto Interno también es una de las instituciones es, que tiene más prestigio a nivel país respecto a su seguridad, y también la hackearon. Entonces, hace 6 años, todas las personas se les señaló cambiar la clave única porque hackearon la clave única. Entonces, la clave única pasó a tener siempre una mayúscula, y antes tenía una mayúscula siempre y ahora tiene que tener un símbolo como un asterisco, una arroba o un símbolo gato. ¿Por qué? Porque a todas las personas tuvieron que cambiar, porque esa fue la prisa que tuvo la ley de ciberseguridad, ¿ya? Entonces se tuvo que hacer un marco legal para proteger el ciberespacio y que diera una responsabilidad para la empresa, que definiera estándares mínimos de seguridad digital, que creara instituciones. Vamos a ver que se crearon instituciones para resguardar la defensa del ciberespacio, como la ANSI, ¿ya? Vamos a ver los mecanismos de reportes, y todo esto surge en 2024. Primera vez en Chile existe un Sistema Nacional de Ciberseguridad que gestiona incidentes informáticos, protege ante infraestructuras críticas y coordinan al sector público como al sector privado. ¿Cuál fue la nueva institucionalidad? O sea, es que ahora empiezan a haber nuevas autoridades. O sea, está el Sistema Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Primera creación de la ANSI. ¿Qué es la ANSI? La Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es un organismo público que encarga de liderar y coordinar la política nacional de ciberseguridad. ¿Cuál es su objetivo? Protege la seguridad a nivel país. O sea, fortalece la resiliencia de infraestructura tecnológica frente a amenazas informáticas. Sus funciones: coordina el sistema nacional, establece estándares de lineamiento de seguridad digital, o sea, estándares propios, que todas las personas tengan un estándar como común, supervisa el cumplimiento de las obligaciones de ciberseguridad, coordina la respuesta nacional frente a incidentes informáticos. ¿Por qué? Porque incidentes informáticos que puedan vulnerar una empresa también pueden vulnerar al Estado. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un ataque a nivel, por ejemplo, de Enel, en el cual voy a afectar en él, sí, voy a afectar a los usuarios que ocupen, por ejemplo, la luz, también. Voy a afectar al Estado, también. Entonces, por eso es que se habla de resiliencia, porque eh, un incidente del ciberespacio hoy en día en elementos que son esenciales, que vamos a ver que en ciertas empresas tienen marcado el tener acá protección en ciberseguridad, puede afectar a nivel país, ¿ya? Y acá también coordinar la respuesta, promover el desarrollo de las capacidades en ciberseguridad. Se crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad. Esto ya se había creado en el 2017, pero se refuerza con coordinación entre instituciones públicas y privadas. Acá, acá participan los órganos del Estado, el servicio público, operadores de infraestructura crítica, empresas que prestan servicios esenciales como agua, luz, equipos especializados en respuesta a incidentes. Imaginemos lo siguiente: un ataque a una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo a Entel. Eso podría afectar los sistemas financieros, plataformas digitales, comunicaciones utilizadas por organismos públicos fácilmente. Por ello el sistema
busca coordinar estos esfuerzos y compartir información sobre amenazas digitales, que interactúan los servicios esenciales, las empresas privadas o las empresas públicas, o con los órganos del Estado. ¿Cuáles son los grupos? Este es lo que hablé recién, que son los grupos que tienen que reportar, los Computer Security Incident Response Teams, ¿ya? Los CSIRT. Cuando hablemos de CSIRT, vamos a hablar de las personas o los equipos que pueden haber en una empresa o en el Estado, que son los encargados de detectar, que analizan los incidentes de ciberseguridad y que responden ante estos incidentes. O sea, en Chile, la monitoreada de la nueva ley pasan a integrarse al Sistema Nacional de Ciberseguridad y se coordina con la ANSI, con la Agencia Nacional de Ciberseguridad, para monitorear reales amenazas digitales, incidentes informáticos, alertas tempranas, preventivas, que es el fin de esta ley, y apoyarse técnicamente y compartir información sobre nuevas amenazas. O sea, si se detecta, por ejemplo, una vulnerabilidad crítica de un software utilizado por muchas organizaciones, las empresas de reporte pueden emitir alertas para que se adopten medidas de protección de forma inmediata. Ese es el rol, ¿ya? ¿Cómo se tiene que coordinar el sector público con el sector privado? Esto es muy importante, ¿ya? Que tiene que haber una coordinación. Gran parte de las infraestructuras digitales, hay como redes de telecomunicaciones, como los bancos, pueden afectar también al sistema público y son operadas por empresas privadas. Por eso es que la ley establece mecanismos de coordinación. O sea, las empresas que prestan servicios esenciales, que las voy a enumerar en las siguientes diapositivas, implementan medidas de gestión de riesgos a nivel de ciberseguridad, reportar determinados incidentes de seguridad informática y colaborar con las autoridades para que cuando se produzcan eventos relevantes. O sea, la lógica es que la seguridad, la ciberseguridad en nuestro país depende de la colaboración del sector público como privado. Imaginemos un ataque informático que afecta a una plataforma de pago electrónico, ya, por ejemplo, al Banco Estado, que casi toda la gente cuando parte teniendo, todo tiene cuenta root, ¿ya? Y se afecta el pago a cuenta root. Esto podría generar interrupciones de miles de transacciones comerciales en todo el país. Por esta razón es que la ley establece un modelo basado en la coordinación, en no solamente en la reacción, ¿ya? Y una respuesta conjunta frente a amenazas digitales, ¿ya? Pero existe responsabilidad penal. Aquí voy a hablar de responsabilidades pequeñas, ¿ya? Pero muchas dependen del tamaño. O sea, esta ley está coordinada con distintos tipos de ley, como la ley de delito informático, ya que quizás vamos a abordar más adelante con Capacción y con Cumplimiento Chile esta ley porque no la hemos abarcado, ¿ya? Pero la persona que comete un delito informático como un acceso ilícito al sistema arriesga de 61 a 5 años de cárcel. La interceptación de datos, la misma pena, más una multa dependiendo de la gravedad. El ataque integral de sabotaje, pena hasta los 5 años de presidio. Fraude informático, de 61 a 5 años, más multas elevadas. O sea, existe responsabilidad penal para la persona natural que comete un delito informático, claramente, ¿ya? ¿Y qué pasa con la persona jurídica? ¿Ya? A mí me ha tocado dar muchas clases de delito económico, entre ellas al Banco Scotiabank. eh, También lo hicimos en una hipotecaria, en conjunto con Capacción. eh, y mucha gente habla de la responsabilidad de la ley 20.393. La persona jurídica pasó a tener una responsabilidad penal, ya algo que no había antes, y que esta responsabilidad es cuando no capacita a su gente sobre ciertos aspectos de cumplimiento y que puedan devenir de algún delito económico. ¿Se pueden cometer delitos económicos a través de ciberataques? Claramente. O sea, lo que pasó en el Banco de Chile, claramente. Entonces, acá las multas van de 200 a 20.000 UTM, que no deja de ser, prohibición de contratar por el Estado, licitaciones, pérdida de licitaciones, pérdida de beneficios fiscales y la más grave puede ser la disolución de una persona jurídica. ¿Ya? O sea, imaginemos que una empresa está cometiendo lavado de dinero, ¿ya? La empresa de lavado de dinero y, y a través de sistemas de ciberataque y crea varias sucursales y solamente se dedica
a cometer lavado de activos, entonces fácilmente el Estado, o el Estado puede señalar, o en este caso un tribunal, que es el Poder Judicial, señalar que esa persona jurídica se disuelva porque está siendo utilizada solamente para la comisión de un delito. Y sanciones administrativas, la ley 21.663, o sea, está todo unido, ¿ya? Multas, y acá la multa depende de la gravedad. O sea, si estoy haciendo una estafa gigantesca, la multa va a ser a través de eso, más lo que a mí me pueden a mí condenar por estar cometiendo un delito en materia penal. O sea, esta ley establece una multa a tu empresa, pero esto se agranda, o sea, multas por incumplimiento de estándares, órdenes de obligación de corrección, Fiscalía Nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y responsabilidad por no reportar incidentes. Entonces, esto es sumamente importante. O sea, la gente o la OT que llaman por ciberseguridad creen que la ley de ciberseguridad solamente se trata y funciona por sí sola. Lo que yo he tratado de hacer a través de Cumplimiento Chile, desde que iniciamos esto con Francisca a través de Capacción, es señalar que todas las leyes están súper interrelacionadas en conjunto. Ya, la ley de ciberseguridad se vincula con la ley de delitos informáticos, claramente, porque una sanciona las conductas ilícitas por los delitos, la otra establece multas. Se relaciona con la ley de responsabilidad personal y la persona jurídica. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad como parte esencial de modelos de prevención, porque puede ser parte de la comisión de un delito económico. La ley 19.628, que es la actual ley de protección de datos, que va a tener su posterior reforma, se interrelaciona, sí. ¿Cuál es uno de los principios esenciales de la ley de ciberseguridad? La confidencialidad. La confidencialidad. ¿Qué protege la ley de protección de datos? Los datos personales y los datos personales y los datos sensibles. Entonces, todo esto puede tener una sanción penal y nos estamos dando cuenta que todas las leyes están en conjunto, unidas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora cómo se subclasifican las empresas afectadas por la ley de ciberseguridad. Estos se dividen en principales categorías en servicios esenciales, en operadores de importancia vital y en sectores estratégicos para nivel de seguridad nacional. ¿Cuáles son los servicios esenciales que están y que tienen que tener sí o sí tienen que sí o sí tener algún modelo de prevención, y no solamente un modelo de prevención, sino que admiten tener, eh, admiten tener, aparte de un modelo de prevención, tienen que tener acá mecanismos o personas que reporten niveles de ciberseguridad. ¿Ya? Los sectores que normalmente se consideran como servicios esenciales en nuestro país son la energía, ¿ya? Por ejemplo, Enel, por ejemplo, Agua Andina, ¿ya? O energía eléctrica, que incluye empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras de electricidad, las empresas de telecomunicaciones, o sea, empresas que proveen Internet, ya como Entel, o Movistar, de telefonía móvil o redes de comunicación, tienen que tener mecanismos de prevención de ciberseguridad, sistema financiero y bancario, cualquier banco, o sea, cuando las típicas estafas que ocurren a nivel del cuento del tío, llamando y haciéndote pasar por un familiar, son normalmente estafas que se cometen y que lo que tiene que hacer el banco es tener personas que reporten esta operación sospechosa. De hecho, en el banco que hice clase, que fue el banco Scotiabank, había sistemas de control y personas que estaban encargadas de este tipo de reportes. O sea, bancos, instituciones financieras, sistemas de pago y plataformas de transferencia electrónica eran sumamente esenciales. La salud, los hospitales, las clínicas, o sea, el sistema de atención médica, las plataformas digitales, la acción sanitaria. ¿Ustedes se imaginan si no hubiese protección de datos en temas de salud o en temas de gestión sanitaria? ¿Se imaginan la embarrada que podría quedar a nivel país si se filtraran los datos médicos de una persona? O sea, podría quedar efectivamente acá vulnerados los derechos de la persona, la ley de protección de datos, y podría de verdad aquí quedar la embarrada, ¿ya?
niveles de transporte y logística, infraestructuras relacionadas con aeropuertos, puertos, transporte ferroviario, sistemas de transporte masivo. ¿Ya? Eso es sumamente también importante. Agua potable y saneamiento, empresas responsables de suministro de agua potable y de tratamiento de agua servida. Estos son los servicios considerados como esenciales. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado se cortó la luz y a nivel país quedó la embarrada. O sea, se queda un problema en algún servicio esencial. Imaginen que un corte de luz a nivel nacional provocó que no hubiesen semáforos. O sea, todas las personas estaban vueltas locas, no podían llegar a su casa, los tacos que se volvieron, fueron enormes, o cuando se vulnera el sistema de transporte, imagínense un problema en el metro. Entonces, por eso es que es tan importante la ciberseguridad. ¿Ya? Imaginemos una empresa de distribución eléctrica que sufre un ataque informático y paraliza los sistemas de control. Esto genera un apagón en miles de hogares y empresas. O sea, lo que pasó el año pasado es el mejor ejemplo, ya, a pesar de que desconozco por qué se produjo en ese caso el apagón, pero imagínense que fue por un problema, por un hacker. O sea, lo que pasaría ahí es gigantesco. O sea, el problema, las pérdidas que se generan a nivel país, el problema social que genera es sumamente alto. Y por eso es que, de hecho, ahí tuvo que intervenir el país. Operaciones de importancia vital, o sea, la ley identifica una categoría especialmente crítica, es decir, organizaciones cuya afectación podría generar impactos graves en la seguridad nacional, en el orden público. ¿Cómo se identifica estos operadores? Por el número de personas que dependen de este servicio, por el impacto económico de la interrupción del servicio que presta esa empresa, por el rol estratégico de la organización y por la interdependencia con otras infraestructuras críticas. Eso puede ser cualquier empresa de telecomunicación, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son las exigencias que nos dice la ciberseguridad? Es que tienen que haber sistemas de gestión de riesgos digitales, o sea, identificar el riesgo. Tiene que haber monitoreo, personas que estén acargadas y que sean informáticos que monitoreen estos incidentes, ¿ya? Tienen que haber personas que reporten y tienen que haber protocolos de prevención, porque la ley, lo que buscó esta ley de ciberseguridad es la prevención, ¿ya? Imaginemos una empresa que administra una red nacional de telecomunicaciones, que es un operador de importancia vital. Una falla podría afectar los servicios financieros, las plataformas digitales para millones de personas. ¿Ya? Y sectores estratégicos para la seguridad nacional, que esto más que nada es casi lo mismo, siempre vamos a tener que las personas que están encargadas, que son las más importantes para poder proteger la ciberseguridad, son las que tienen que ver con el área de energía, telecomunicaciones, transporte, sistemas financieros, servicios digitales críticos e infraestructura tecnológica a nivel del Estado. O sea, cuando llamamos infraestructura crítica, cuando los sistemas cuya interrupción podría afectar el funcionamiento a nivel país. Y eso es lo que quiero que les quede súper claro en esta charla. O sea, en el contexto actual en el cual estamos viviendo, todas estas estructuras están altamente digitalizadas y pueden generar consecuencias similares a un desastre físico, que fue lo que vimos el año pasado. Entonces, en base a esto, es que ahora surgen nuevas obligaciones para las empresas privadas, para las organizaciones. Hay que implementar sistemas de gestión de riesgo de ciberseguridad, tener protocolos, hay que tener reportes, hay que tener protección a la información, ¿ya? Todos estos riesgos pueden generar un incidente de ciberseguridad, interrupción de operaciones, pérdida de información crítica, daño reputacional, responsabilidad. Imaginemos que a la clínica Santa María se publica, se hackea la red y se publica a todas las personas que tienen VIH y se enteran a nivel país y sale en una página pública y, no sé, pues las empresas toman conocimiento de esto y las empresas empleadoras, porque todavía no saben lo que es el VIH, empiezan a despedir a la gente por causales injustificadas, claramente, y se filtra un dato sensible. O sea, en este caso, por no haber reporte en la Clínica Santa María, esa empresa, la Clínica Santa María, podría tener multas a nivel de ciberseguridad, a nivel de ley de protección de datos, podría tener penas a nivel penal, porque podrían haber por divulgación de la información, y responsabilidad en la persona jurídica, porque se están cometiendo delitos.
Entonces, esto es sumamente relevante. Y aquí cada vez tenemos obligaciones más determinadas para prevenir el sistema de seguridad. Y estas obligaciones son lo que he repetido todo el rato: medidas de seguridad, sistemas de gestión, auditoría y certificación, que muchas veces yo tengo una auditoría interna o una auditoría externa, ¿ya? Y responsabilidad ante los riesgos digitales. ¿Cómo implemento estas medidas? ¿Ya? Esto es un aspecto general, obviamente. Existen mecanismos a nivel internacional de cómo implementar las medidas de seguridad. Esto es como un acercamiento para que ustedes que están en la empresa puedan determinarlo. O sea, control al acceso. ¿Quién va a tener control al acceso a la información? Capacitación a esa persona que tiene manejo de información sensible de que no puede compartirla con los demás. Imagínense en un banco que esté, por ejemplo, la Katy Barriga. Y la Katy Barriga la estoy compartiendo con una persona. Oye, la Katy Barriga hizo una transferencia de 10.000 millones de dólares. Ya, y se lo compartí a alguien, pero esa información es confidencial del banco. Entonces, quizá estoy perjudicando a esa persona, porque, sobre todo porque esa persona actualmente está siendo investigada por estafa o por malversación por corrupción y por malversación de caudales públicos, y está denunciada a nivel penal. Entonces, la información que a la persona que la tenga tiene que manejarla con alta responsabilidad, ¿ya? Autenticación de los usuarios, actualización permanente de los software. O sea, yo no puedo tener un mismo mecanismo de defensa, siempre tengo que irlo actualizando. Detección de instrucciones, sistemas de respaldo. O sea, una empresa que maneja datos de clientes debe limitar su acceso a información y solo a personal autorizado, ¿ya? Eh, el día de ayer yo hablaba eh, con Francisco, que Francisco, al igual que Francisca, son los dueños de Capacción, que cuando nosotros sufrimos un hackeo el año pasado o a principios de año, ¿ya? Pero uno de los mecanismos, porque de hecho, una de las de lo que más implementa Capacción son las prácticas TI, es que tuvieron abajo con la plataforma de la página web una semana. ¿Y por qué? Porque ya había un sistema de prevención, estaba toda la información resguardada. Entonces, cuando se toman medidas preventivas, es mucho más fácil salir. Y en ese entonces, lo que hicieron Francisca con Francisco fue poner una denuncia ante Carabineros, porque uno no sabe si, por ejemplo, el fin con el cual hackearon a Capacción en ese entonces fue para poder quitarle la cartera de clientes. No sabemos si la información que se ocupó en ese momento puede haber sido para poder tratar de obtener alguna información que era indebida. Entonces se hizo una denuncia inmediatamente, ¿ya? Y se hicieron se hizo la protección a nivel digital al tiro. O sea, se tomaron medidas inmediatas y eso demuestra que se tiene que siempre tener medidas preventivas en caso de que nadie, que ninguna institución. O sea, si hackearon al Banco de Chile, hackearon al Estado, hackearon al Servicio de Impuesto Interno, nadie está ajeno a sufrir un hackeo, ¿ya? Y promueve la adopción de estas personas que tienen que monitorear, que tienen que identificar riesgos digitales, controles de seguridad, monitoreo permanente, y uno de los modelos más utilizados es el ISO 27001, que establece las buenas prácticas a nivel de seguridad de información. Voy a compartir algo, Francisca. Ya, avísame si lo puedo compartir. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, no? Estamos viendo la presentación aún, pero Ya, entonces en formato pequeño. entonces lo que voy a hacer ahora es, ya no lo puedo compartir, pero lo que quería señalarles es que la ISO 27001 Pero
perdón, Carlos, ¿nos las puedes ¿Mm? compartir a nosotros por correo y se las hacemos llegar a todos los participantes junto a la presentación y la grabación? Sí, sí, lo voy a compartir ya después. Ya. Pero lo que quiero más o menos señalarle es que estos son estándares generales ya para poder implementar la ciberseguridad en tu empresa, ¿ya? Ya, yo aquí tengo una norma ISO, pero que es de otra empresa, así que les voy a buscar la norma propiamente tal que pueda compartir, porque acá hay derechos de autor, ¿ya? Pero aquí se implica y se habla de cuál es el alcance que tienen los CGSI, ¿ya? El liderazgo, la política de seguridad, y son estándares mínimos que pueden ayudar finalmente que pueden ayudar a tener una mejor comprensión de lo que es la ley de ciberseguridad, ¿ya? Se vuelve a ver mi diapositiva, ¿cierto? ¿Grande? Aún no. ¿Ahí sí? No. Ya, entonces a dejar de compartir porque la tengo en grande. ¿Y ahí se ve, Francisca? En pequeña. Oh, se salió. ¿Nada? Nada aún. Me dice que el video no funciona, no me permite compartir pantalla. Ahí parece que sí, ¿o no? Ahí está. Está en pequeña. Ya. Entonces, como les decía, que vamos a compartirlo con Francisca, uno de los modelos más utilizados para el tema de ciberseguridad es el ISO 27001, ya, que establece Carlos, la políticas de seguimos viendo liderazgo. pequeña. No, al parecer hay un problema cuando la comparte modo presentación porque se salió. Pero Ya se salió. podríamos terminar de verla en ese formato. Ya, pero entonces ustedes no ven cuando la estoy cambiando. No, Ya, y ahí estoy avanzando, se ve cómo muevo no, la... no estás compartiendo. Al No estoy parecer, cuando compartiendo aprietas nada. el botón para agrandarla, se deja de ¿Ya? compartir. Ya, Entonces, continuemos, pero con la ya. presentación normal pequeña. Ahí. eh, Y ahí estoy compartiendo bien. sí, estamos viendo la Ya. presentación en chiquita. Ya, entonces, como les señalaba, ese es el modelo que más se utiliza ya, y es sumamente importante la auditoría, o sea, la existencia de políticas de informática, los mecanismos de control, la gestión de incidentes de seguridad y la protección de la red y los sistemas informáticos, ya. Estas certificaciones, por su parte, permiten acreditar que se cumple con determinados estándares para poder funcionar a nivel de ciberseguridad, ¿ya? ¿Cuáles son los principales riesgos que tiene un incidente de ciberseguridad? Interrupción de servicios, pérdida de información sensible, perjuicios económicos, daños reputacionales, responsabilidades legales. ¿Por qué perjuicios económicos? O sea, si pensamos a nivel que puede tener que una empresa, por ejemplo, que haya un corte de luz gigantesco. O sea, imagínense el corte de luz, imagínense hubiese durado una semana. ¿Cuántas demandas, por ejemplo, hubiese tenido en él para una empresa? Imagínense que una notaría deje de funcionar. ¿Cuánto ganará una notaría a diario? Mucho, ¿cierto? O un conservador de bienes raíces. ¿O cuánto gana? O todos los microempresarios. O sea, imagínense, yo en este momento estoy dando la clase en una cafetería. Imagínense, se corta la luz a nivel regional y acá la cafetería tiene, obviamente, tiene pasteles, tiene cosas refrigeradas y pierde la cadena de frío de los alimentos. También esa persona podría demandar ya a enero quizás al Estado.
Entonces es sumamente relevante la conmoción que puede generar a algunos servicios que son esenciales a nivel país, ¿ya? Y esto tiene que notificarse estos incidentes de seguridad. Los incidentes informáticos no solo afectan a la empresa, por eso es que uno de los principios básicos es informarse esto con los sistemas públicos, con el Estado. ¿Por qué? Porque la correcta gestión de los incidentes permite reducir daños, efectivamente, ¿ya? Y identificarlo. El primer paso es ver qué riesgos puede tener mi empresa. Y a eso depende de cada empresa en sí. O sea, si no es lo mismo que yo voy a tener los riesgos que puedo tener como una empresa, un estudio jurídico, a los que quizás puede tener Claro BTR, o los que puede tener una viña, por ejemplo, Viña Santa Rita, que quizás lo que puede tener en riesgo de ciberseguridad son los clientes, el estado de conservación de las uvas para poder hacer los vinos. ¿Ya? Entonces, un incidente puede alertar a la confidencialidad, a la integridad de la información, porque yo la puedo modificar, o a la disponibilidad. ¿Y cuáles son ciertas señales que pueden detectar mis trabajadores como acceso no autorizado? Alguien que no tiene permitido acceder a mi sistema está accediendo. Uso irregular de credenciales, alteración o eliminación inesperada, interrupciones repentinas de los servicios digitales. Entonces, sumamente importante. Chicos, la clave única es sumamente importante tenerla, ¿ya? Y saber a quién se la paso. Esto sepan, a mí siempre me desconfían cuando tomo algún cliente. Ya, yo manejo unas 80 claves únicas, ¿ya? Por mis clientes y porque soy abogado, y toda actuación judicial la tengo que hacer con clave única. Pero después le digo al cliente que cuando termine de estar conmigo, la borre o que cambie la clave, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque es sumamente importante la privacidad que tiene esa clave única, ¿ya? Y tener protocolos, o sea, hoy en día la prevención o en materia de cumplimiento, yo tengo que tener protocolos para todo. Tengo protocolos para ley Karim en caso de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Tengo protocolo en caso de delito económico, en caso de lavado del dinero. Tengo protocolo en temas de materia laboral, por ejemplo, un reglamento interno de orden y higiene y seguridad. Y tengo que tener, si soy una empresa, si un protocolo frente a amenazas de ciberataque. Las etapas principales como en la detección, cómo puedo frenar esto, en la contención, cómo evito que este ataque se propague, en el análisis, en la recuperación de datos y en la revisión posterior. O sea, imaginemos que mediante un ataque de un sistema malicioso como el ransomware, ¿ya? Acá tenemos un problema que tenemos que tener mecanismos de bloqueo de red o activar respaldos de información, como lo que hizo Francisco y Francisco con Capacción, que tenían respaldada toda la información, que tienen a veces respaldado, porque Capacción es una empresa pequeña, entonces tienen respaldado todo en discos duros, en nube, en distintos correos. Es sumamente importante. O sea, yo no sé si es que aquí hay personas que están de recursos humanos o si es que hay personas de empresas, pero tienen que tener esto ya y tienen que coordinarse con el Sistema Nacional de Ciberseguridad y con la ANSI también. O sea, la gestión de estos incidentes no se limita a una respuesta interna, sino que hay que coordinarse con el Sistema Nacional, con la ANSI, ¿ya? Y los equipos especializados de respuesta también, que son los que detectan, y otras instituciones del Estado. Y estas organizaciones y estas entidades permiten mejorar la capacidad de respuesta a nivel de un ciberataque. Por esta razón es que la ley establece un modelo basado en la cooperación, en el intercambio de información y en la respuesta coordinada frente a amenazas digitales. ¿Ya? Ya, y obviamente esta ley tiene desafíos, o sea, la ley no es perfecta, la ley lleva funcionando años. Ninguna ley que se promulgue en nuestro país funciona al tiro, se va arreglando con el tiempo. Y esa es una realidad que no debería ser, pero que es nuestra realidad país, ¿ya? Esta ley no constituye un punto final porque la ciberseguridad y los avances tecnológicos han evolucionado mucho, o sea, tienen que pensar todo lo que hemos hecho a través de los últimos 20 años. O sea, cómo evolucionó el tema de telecomunicación, o sea, cómo ha evolucionado el teléfono. El teléfono hace 20 años atrás, uno jugaba, servía para llamar, mandar mensajes de texto,
y jugar a la víbora. Y actualmente se puede hasta trabajar con el teléfono, ya se puede hacer creaciones de video, se puede incentivar a tu negocio, ya la creación, cómo ha evolucionado la tecnología a nivel de redes sociales. Antes estaba el Messenger, después tuvo el Messenger de Facebook, ya nadie chatea por Facebook, después tuvo el Instagram, después tuvo WhatsApp, después tuvo el Snapchat. Entonces, la evolución es tan grande que como es tan grande, siempre tiene que haber una regulación actualizada en materia de ciberseguridad, que se debe adaptar permanentemente a los nuevos riesgos y a los desafíos que surgen en el entorno digital. Y en este contexto, la implementación efectiva de la ley va a depender en gran medida de los reglamentos que tengan a nivel de empresa, de los estándares técnicos y de los procesos de fiscalización. ¿Ya? Y estos estándares técnicos permitirán estándares mínimos de seguridad informática, protocolos de antiincidentes, procedimientos de notificación a los altos mandos y criterios de identificación de qué servicios son esenciales y operadores de importancia vital. De esta manera, los reglamentos transforman los principios de la ley, los tres principios que vimos, en buenas prácticas que son internacionales a nivel de ciberseguridad. Ya tiene que haber una fiscalización, ya la Agencia Nacional de Ciberseguridad es la que se encarga de esto, implementar medidas adecuadas de seguridad, adoptar sistemas de gestión de riesgos digitales, reportar oportunamente y mantener mecanismos de protección adecuados. Y como les dije, la evolución es gigantesca. En los últimos años el país ha desarrollado nuevas regulaciones para enfrentar desafíos económicos y digitales y el uso intensivo de tecnologías de la información, especialmente en ámbitos como protección de datos personales, seguridad digital. O sea, teníamos una ley de protección de datos, pero ahora vamos a tener una más fuerte. Ya teníamos una forma de actuar, un sistema nacional de seguridad que era un incentivo estratégico, pero no fue suficiente. Entonces tuvimos el 2024 una ley de ciberseguridad. Ya los delitos informáticos, no teníamos ley de delito informático, se tuvo que hacer una ley de delito informático. Entonces, esta es una de las leyes más nuevas en Chile en materia digital. Ya, eso con otra que es la ley de neuroderechos que vimos en otra clase y que ha transformado y que va acorde a la transformación tecnológica que está teniendo el país. Entonces, nuevas exigencias en la empresa en el entorno digital. La evolución también implica nuevas exigencias para los entornos digitales. Ya tenemos muchos desafíos. Integrar la ciberseguridad dentro de sistemas de gestión de riesgos corporativos, fortalecer las capacidades técnicas, ya Eh, capacitar capacitar a la gente, chicos. Las empresas lo que menos hacen es capacitar a su gente y capacitar es sumamente importante para no tener responsabilidad en la persona jurídica. Capacitar, adoptar estándares internacionales, incorporar la ciberseguridad como una estrategia de la organización. Y esto significa que deja de ser una preocupación en el área financiera, sino que es un tema estratégico que involucra a la empresa y a la alta dirección. Y eso es sumamente importante. Entonces, ya terminando la charla, en esta ley vimos cómo se insertó esto en el marco de un proceso más amplio, que es de modernización en nuestro país. Vimos cómo en nuestros últimos años el país ha impulsado distintas regulaciones para enfrentar desafíos en temas de economía digital, en el uso intensivo de tecnologías de datos personales y en la seguridad digital, ¿ya? Y cómo regular esto para evitar delitos informáticos, ¿ya? Y que la ley de ciberseguridad no es un punto de vista económico solamente, sino que es un punto de vista que puede afectar a nivel país, que puede afectar a nivel empresa, a nivel reputacional de empresa, a nivel estatal y a nivel de las personas. Así que esta fue la charla de ciberseguridad. Muchas gracias por escucharme. Les voy a compartir mi número telefónico. Es una charla que es difícil, ¿ya? Es difícil porque hay conceptos, ahí dejé de compartir, Francisca, creo. Hay conceptos que son más bien tecnológicos y que obviamente uno como abogado no maneja, pero que es un gran desafío a nivel país. Es complicado de dar, pero queríamos hacer lo posible con Francisca para poder dar esta charla y obviamente
En algún momento esto se va a codificar en Cumplimiento Chile para que, si son a nivel de empresas, poder dar una charla más a nivel de profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por todos los contenidos expuestos. No sé si alguien tiene o necesita abrir su micrófono, si es que tienen alguna consulta dentro del chat, agradecen la información y extraordinaria la charla. Pero no hay dudas respecto, así que dejamos este espacio para que puedan abrir sus micrófonos. Los que se tengan que retirar, por supuesto, pueden hacerlo. Y los que se Voy a puedan compartir quedar, mi teléfono. perfecto, Carlos, muchas gracias. Ahí pueden contactarse con Carlos en caso de tener quizá algunas dudas más específicas, ya que él también realiza consultoría y trabajo ya del ámbito legal. Muchas Muchas gracias, gracias, Rodrigo. Rodrigo, José, Gracias, Paulina. José. Manolo, Cuéntenos, veamos Manolo. si... Hola, buenas tardes. Muy interesante la charla y les agradecemos por la inducción a este nuevo cambio que está presentando. Mire, yo tengo una duda respecto a la fiscalización. ¿Existe ¿Ya? algún criterio para hacer la fiscalización? ¿Cuáles son los puntos que se debe cumplir como empresa? Porque si bien nosotros hemos identificado algunos riesgos, tenemos una política, adelantamos las capacitaciones, tratamos de cumplir con esos, de atenuar los riesgos que presentamos, pero no sabemos exactamente cuál es lo que va a fiscalizar la entidad en este caso y si tiene algún tipo de sanción respecto a la ausencia de estos elementos. Efectivamente, los principios como la base es la norma ISO que les traté de mostrar, pero no pude mandar. Esa es la norma básica, que son los criterios que te van a fiscalizar a nivel de empresa. De ahí que yo la voy a mandar, se la voy a mandar a Francisca y Francisca la va a reportar porque ahí son los estándares mínimos de cómo debería estar tu protocolo de prevención a nivel de empresa, Manolo. ¿Ya? El nivel de multa no queda claro en la ley, depende de, el perjuicio que se pueda cometer. O sea, las sanciones a nivel de ley de ciberseguridad son sanciones a nivel multa. No obstante, si es que alguna de esas sanciones involucra algún delito informático, si se detecta culpable, va a haber una sanción que puede arriesgar pena de cárcel, o si es que hay algún delito involucrado. Por eso les dije que las leyes se interrelacionan, porque perfectamente yo puedo cometer un delito de estafa vulnerando una ciberseguridad. Entonces, respecto a tu primera pregunta, puedes tener cómo guiar a tu empresa, sí. La normativa que te voy a mandar va a tener todos los estándares, y todo porque son muchos. O sea, es demasiado. Eso te lo voy a mandar. ¿Ya? Pero respecto a cuáles son las multas no te las podría dar porque ese es un criterio que depende de la gravedad del delito, la gravedad de la filtración de la información, más que nada, no delito, perdón. Y eso está en la misma ley y va a depender de caso a caso, o sea, es casuístico, no se da, pero arriesgan multas, sí o sí, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienes que saber, ¿ya? Ok, muchas gracias. Tú, Francisca, tienes los correos de todas las personas acá, ¿cierto? Correcto. Así que les Ya, vamos a entonces hacer llegar la Manolo información. se te va a hacer llegar la norma, ¿ya? Ese es el estándar mínimo que se exige a nivel nacional e internacional. José, ¿no te sabría confirmar la pregunta de cuánto pesan los archivos? Sin embargo, te voy a dejar acá registrado para poder enviarte un correíto de confirmación en el caso de que los recepciones. Y si es que no te llegó el correo, vemos alternativas para poder compartírtelos. Estimados, no sé si alguien más quiere abrir su micrófono, si es que tienen alguna duda. Bueno, entonces estaríamos cerrando esta jornada, muchachos.
Muchas gracias por mantener su conexión hasta el final. Esperamos que esta presentación haya sido clara, que el material que le enviamos, que le vamos a enviar, les sea efectivo para que puedan comenzar, o si es que ya tienes medio armado este proceso de la ley de ciberseguridad. Y como siempre les comento, esta es una charla, como dice Carlos, es un tema bastante amplio, donde la mayor parte de las empresas lo están enfrentando y hay que estar siempre actualizándose en contenido, buscar, leer las normativas vigentes, cosa de pasar este proceso lo más victorioso posible y llevarlo a cabo con efectividad dentro de su organización. Este es un acercamiento a la ley de ciberseguridad y espero que la información les sea útil. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y por tu relatoría. Gracias a todos por conectarse. Ya nos estamos viendo en una próxima charla. Hasta luego. Hasta luego.